Queremos tener un tiempo especial hoy, Señor amado. Y yo te pido que por favor tú uses mi vida para hablar a tus hijos, Señor. A las personas que en esta hora también se conectan a través del internet, Dios. Que tú les ministres, que tú les hables, Dios amado. Que salgamos de este lugar llenos de tu palabra, Señor, del conocimiento y la revelación tuya. Que hoy no sea una reunión más, Dios, sino que sea una reunión donde tú nos transformes a través de tu bendita palabra. Quedamos en tus manos, Señor, en esta hora y te damos muchas gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor, los que no se han sentado. Pónganse cómodos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas en esta mañana, este tiempo especial que Dios nos regala, un tiempo donde el Señor está formando a su pueblo, está formando a la iglesia. Los días miércoles estamos con los temas que han sido una bendición tremenda. Y dentro de las cosas que Dios nos ha venido hablando es que cuando nosotros tomamos la Biblia como principios y vivimos de acuerdo a esa palabra, indudablemente nuestra vida va a ser cambiada y va a ser transformada. La Biblia es un manual de principios y los principios nunca fallan. Fallamos nosotros por no ponerlos en práctica. Hoy lo que vamos a recibir son principios que nos van a ayudar para tener una vida de resultados, que es lo que Dios quiere. Dios no nos trajo a esta tierra para vivir en desgracia. No es el plan de Dios, al contrario. Tenemos un Dios que siempre ha buscado lo mejor para su pueblo. Y lo podemos ver reflejado cuando el Señor coloca a esta primer pareja, a Adán y a Eva, lo dota absolutamente de todo lo necesario, ¿verdad? No los trajo para que pasaran por escasez, ni los envió y miren a ver ustedes cómo se rebuscan, miren a ver ustedes qué hacen. No. Dios les colocó todo lo necesario, todo lo pertinente para que ellos pudieran disfrutar de las bendiciones de Él. Y la Biblia es nuestro manual. Cuando le dijo al pueblo, le dijo que los iba a pasar a la otra tierra y que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Pues esa herencia que nos da, pues sencillamente la palabra de Dios, que cuando nosotros caminamos con su palabra, pues va a fluir leche y miel en nuestra vida. Estamos en una serie que hemos titulado El temor de Dios y hemos venido tocando diferentes personajes de la Biblia. ¿Recuerdan la semana pasada qué personajes hablamos? De una pareja que se llamó ¿cómo? Isaac y Rebeca. Luego estuvimos tocando antes a Abraham, hemos tocado a Job, hemos tocado a José, personajes de la Biblia que marcaron la historia de hombres y mujeres temerosas de Dios. Estaba buscando yo, pidiéndole al Señor que me mostrara un personaje que marcara una diferencia por encima de todos. Y hoy vamos a hablar de un tema que he titulado El temor que transforma al mundo. ¿El temor que qué? Muy bien. Entonces vamos a ver el ejemplo y como modelo a una persona que pasó por esta tierra y que transformó el mundo. O sea, no transformó una persona, dos personas, una comunidad, una región, un país. No. Transformó al mundo entero. Tan es así que es la única persona que pudo vivir la historia en dos. Antes de él y después de él. Antes de Cristo y después de Cristo. Y que así como pudo vivir la historia de una humanidad, de un mundo entero, también puede marcar nuestra vida y podemos ser unos antes de conocer a Cristo y otros después de conocer a Cristo. Ahora, cuando uno habla de conocer a Cristo, uno piensa que, sí, yo lo conozco. Hay que entrar a la palabra para poderlo conocer a Él. Hay un pasaje de la Biblia que está en el libro de Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7, en donde se deja ver parte del carácter de Jesús en esta tierra. Y comienza diciendo lo siguiente, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Su temor qué? Reverente. Vamos a hablar de algunas de las características, algunas, no podemos, obviamente creo que se nos va la vida entera y no podemos hablar de todas las características de Jesús, pero vamos a tratar de tocar algunos rasgos y características donde Jesús se pone como modelo de una persona que tuvo un temor reverente. Cuando nosotros pensamos en Jesús, viene en nuestra memoria, digamos,
lo asociamos con que Jesús es ¿qué? ¿Qué es Jesús? Salvador, muy bien. ¿Qué más es? Amor, Dios. ¿Qué más es Jesús? A ver, ¿cómo lo conocemos? Muy bien, es el camino, es la verdad, es la vida, es la puerta. Jesús, un hombre que tuvo poder en esta tierra, un hombre que es sinónimo de humildad. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Jesús, que es el Cordero de Dios, que es compasivo, ¿verdad? Que tiene paciencia. Bueno, son muchas cosas que podíamos hablar de Jesús, que tuvo autoridad, ¿verdad? Que echó fuera demonios, una autoridad poderosa, divina. Pero también tenemos que hablar de Jesús, que casi muy pocas veces se habla en la iglesia, de Jesús como un hombre temeroso de Dios. Y es lo que vamos a tocar hoy. Un hombre que pasó por esta tierra. Digo hombre porque Él se encarnó. Él fue 100% divino, Dios, pero también fue 100% ¿qué? Humano, hombre. Precisamente se hizo hombre, se humilló a la condición de hombre, que lo tocaremos ahora, para que nosotros pudiéramos ver en Él un modelo y un ejemplo. Y Él se coloca como modelo y ejemplo. Por lo menos tocaremos 4 rasgos importantes de Él. La Biblia dice, en el Salmo 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. Quiero decir lo siguiente, amados, que cuando nosotros enfocamos nuestra vida a ser personas temerosas de Dios, estamos adquiriendo toda la sabiduría que pudiéramos necesitar. El principio de la sabiduría, la base de la sabiduría, la base para salir adelante en la vida es ser personas temerosas de Dios. Esa es la razón, lo escribe Salomón, un hombre que conoció esto. Un hombre que cuando tenía que gobernar su pueblo, ¿cuántos años tenía Salomón cuando tuvo que gobernar una nación, la nación de Israel? ¿Cuántos años tendría este joven? Dicen los historiadores que tenía más o menos de unos 18 a 20 años. 18 y 20 años ya era rey de una nación. Obviamente no tenía la experiencia, el bagaje. Y él no lo va a hacer a sus fuerzas, a su manera, sino que le pide a Dios que le dé ¿qué? Sabiduría. No le pide poder, no le pide dinero, no le pide prestigio, fama, reconocimiento, no. Le pide una sola cosa y le dice: Dios, dame sabiduría. Y con esa sabiduría fue más que suficiente. Y eso me ha puesto a reflexionar, porque de ahí nacieron las reuniones de los miércoles. Me ha puesto a reflexionar que lo único que nosotros necesitaríamos para conquistar todo lo que quizás anhelamos es tener sabiduría. Entonces tenemos que ir a la base. ¿Cómo queremos o cómo adquirimos sabiduría? Quiero decirles que las universidades brindan conocimiento, brindan información, ¿verdad? ¿Que es importante? Pueda que sí. Pero la verdadera sabiduría viene ¿de quién? De Dios. Y no necesitan ser letrados, preparados. No, se necesitan corazones dispuestos a decirle: Señor, yo quiero ser una persona sabia en esta tierra. Entonces Dios dice: yo te voy a llenar de sabiduría. Salomón pidió eso. Pero la sorpresa para Salomón, que él no esperaba, es que junto con la sabiduría, Dios lo llenó ¿de qué? De riquezas, de honra, de fama. Era tanta la fama de Salomón que la gente venía, los reyes venían de diferentes naciones para escucharlo hablar, para que les impartiera sabiduría y conocimiento. ¿Dónde adquirió la sabiduría? Directamente de Dios. Ahora nosotros tenemos la fuente, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora nosotros nos podemos reunir acá, no como un acto religioso, porque aquí no nos reunimos religiosos, sino personas que queremos aprender de Dios, que queremos tener conocimiento, pero no solamente para acumular conocimiento, porque ¿qué nos sirve a nosotros tener semillas y tener bultos de semilla y orarle a Dios que nos dé una cosecha grande? ¿Será que Dios nos da una cosecha grande? Pues si no sembramos la semilla, nunca vendrá la cosecha. Lo mismo pasa con nosotros, escuchen. ¿De qué nos sirve venir a recibir conocimiento, a recibir palabra, si lo que recibimos no la sembramos, no la ponemos por obra? El gran secreto es tomar la palabra de Dios y aplicarla, vivirla. No es solamente decir: yo vine a una reunión, yo fui a una iglesia. No, es que tú tomes la palabra, lo que Dios te va a dar hoy, y lo pongas por obra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estudiar la palabra. Porque la sabiduría, cuando nosotros hacemos sabiduría y caminamos bajo el temor de Dios, ¿qué ocasiona para nosotros? ¿Cómo nos convierte Dios a nosotros? Nos convierte en personas más obedientes. Diga conmigo: obedientes. Claro, porque el temor de Dios, el temor que tuvo Jesús, no es de un temor de pánico, de susto, de miedo. No, fue un temor reverente, de respeto,
de reconocer que Dios es grande y poderoso y que de Él no nos podemos esconder. Que aunque nos metamos debajo de las piedras, ahí Dios ve todo lo que nosotros hacemos, ¿o no? Dice la Biblia que Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Todo lo que hagamos, amados. Hay dos cosas que son infalibles. Infalibles. Ya que estamos como muy cerca esta semana hemos estado en dos sepelios. Yo les decía a ellos, hay dos cosas que son infalibles. Número uno, que todos pasaremos por la puerta de la muerte. A no ser que Jesús venga por su iglesia. Pero mientras no venga Jesús, lo más seguro que tenemos es que todos vamos a partir de esta tierra. ¿Sí o no? Todos. Dos, lo más seguro, porque la Biblia dice que el hombre muere una vez y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Lo más seguro es que un día todos tendremos que compadecer delante del Señor y tendremos que pasar delante de Dios para rendir cuentas de todo lo que hemos hecho. Todos sin excepción. Entonces necesitamos estar preparados. Necesitamos estar llenos de sabiduría. Lo único que las personas se van a llevar, lo único es que ni siquiera el traje, un traje que ni siquiera ellos pudieron escoger, que ni otros tampoco quizás escojamos, que lo escogerá la familia, los amigos. Colóquenle ese traje, ni siquiera lo vamos a escoger y ni siquiera el traje nos vamos a llevar. Lo único que nos vamos a llevar es si tenemos el conocimiento de Dios o no, si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, eso es sabiduría. Ahora, escuchen esto. Tener sabiduría, caminar bajo el temor de Dios, nos lleva a caminar en santidad. ¿Qué es santidad? Que seamos conscientes que nosotros fuimos creados por Dios para servirle a Dios. Desde donde tú te muevas. Desde la empresa, el negocio, el trabajo, pero que tú estás ahí para ser un instrumento útil en las manos de Dios, para ser un canal de bendición para otras personas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que caminar en santidad. Y la palabra santidad es separados para el uso exclusivo de Dios. ¿Qué nos trae el caminar bajo el temor de Dios? Nos trae humildad, de saber que no podemos nosotros en nuestras fuerzas, que necesitamos de Dios. Jesús un día le dijo a los discípulos, Juan capítulo 15, versículo 5, le dijo, yo soy la rama, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Yo soy el pámpano y ustedes las ramas. Separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Eso es verdad o no? Claro, podemos tomar un árbol, le quitamos un gajo, le quitamos una rama y lo dejamos a un lado. Y podemos orar mucho, decirle, Señor, por favor, que salgan mangos, que salgan peras, que salgan manzanas, que salgan frutas de eso. ¿Y qué va a pasar con esa rama que está separada del árbol? Se seca, queda un chamizo seco sin fruto. Bueno, eso es lo que quiere decirnos Dios, que separados de Él no podemos dar fruto, no podemos hacer nada. Necesitamos estar junto a Él. Y esto no se trata de religión, amados. Se trata de un estilo de vida donde aprendemos a depender de Dios, y eso se llama humildad. Donde yo diga, yo necesito de Dios. Yo no puedo estar solo en mis fuerzas. Y puedo ser un buen empresario, puedo tener mucho conocimiento, puedo tener muchos recursos, pero tarde que temprano, si estoy sin Dios, voy a ser un fracaso. Eso lo aprendió Salomón. Y sabía que la clave, el secreto del éxito estaba en estar tomado de la mano de Dios. Pero ¿qué nos trae esto también? Nos trae a vivir en una dependencia de Dios. ¿Depender de quién? De Dios. Vamos a mirar entonces 4 ejemplos que yo digo que es el ejemplo supremo de una persona temerosa de Dios. En el pasaje que hemos leído, Hebreos 5:7. Dice la Escritura que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído Jesús? ¿Qué fue lo que impactó a Dios? ¿Por qué Dios oía a Jesús? ¿Qué era lo que hacía que Dios estuviera atento a lo que Jesús clamaba, a lo que Jesús oraba? ¿Por qué Dios escuchaba a Jesús? ¿Por qué había una conexión directa con Dios? Que es lo que muchos quisiéramos o no. ¿Verdad? Que uno quisiera orarle a Dios por algo y que Dios le escuchara a uno. Pero ¿cuántas veces ha pasado en nuestra vida que oramos y dice, pero llevo tanto tiempo y no salgo de este estancadero, no salgo de esta condición? ¿Será que Dios no me escucha? Aquello, un ejemplo hermoso de por qué Dios escuchaba a Jesús. Porque dice la Escritura, y a causa de su temor fue reverente y oía a Dios. El temor de Jesús es el que toca el corazón de Dios. No son las palabras elocuentes,
No son los rezos ni las repeticiones. No es que yo me la paso en la iglesia. Tantas cosas que uno podría decir, es que hago tantos sacrificios, es que hago tantas penitencias, es que doy esto, es que doy lo otro, es que ayudo al prójimo. Muchas cosas podríamos hacer que son buenas, pero realmente lo que toca el corazón de Dios es cuando ve un corazón que es reverente, un corazón que está entregado a Él, un corazón que es sincero, un corazón que no le busca solamente cuando tiene necesidades, sino que es un corazón que constantemente está buscando de Dios. Ese es el corazón que el Señor busca. Dice que oyó a causa de su temor. Pero aquí me llama la atención lo siguiente, y es que dice que en los días de su carne. ¿En los días de qué? De su carne. O sea, no era en los tiempos espirituales, cuando Jesús estaba en la gloria, no. Es cuando Jesús estaba en esta tierra, donde Jesús pasó por momentos duros. Una de las escenas más dramáticas que podríamos encontrar en la Biblia es cuando Jesús está en Getsemaní. Está en el momento más cúspide, donde está pasando la angustia más grande que pudo haber pasado durante los 33 años y medio que estuvo Jesús en esta tierra. El momento más álgido para él, el momento de agonía, el momento de angustia. Ahí estaba siendo Jesús humillado y vituperado. Su carne, su parte física estaba siendo quebrantada. Ahí en esa humildad, él ofrecía ruegos y súplicas a Dios. Eso es lo que dice la palabra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas. Es decir, que la oración de Jesús, y aquí ya nos va enseñando algo el Señor, la oración de Jesús no era una oración superficial, sino que era una oración que salía de lo profundo de su corazón, que desgarraba su alma. Jesús clamando con el corazón. Y ahí entonces tenemos que aprender de Jesús como el modelo. ¿Cómo está siendo nuestra oración? ¿Verdaderamente estamos entrando a oración con Dios? Aquellos que quizás oran de vez en cuando, otros que no oran, u otros que oran, pero es una oración que se vuelve un rezo. Y la palabra rezar es repetir. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 6 que no uséis vanas repeticiones, que piensan que con su palabrería van a ser oídos. Y la gran diferencia entre rezar y orar es que rezar es repetir algo que ya lo tenemos mecanizado y que no sale ni siquiera del corazón, sino que lo repetimos. Mientras que orar es hablar con el Padre. Orar sale de lo genuino, sale de lo íntimo. Son tus palabras. No son palabras prefabricadas, sino que son palabras que salen de tu corazón. Y esa es la comunión que Dios quiere tener con sus hijos. Por eso cuando dicen, ¿usted de qué religión es? Entonces es un error cuando yo digo, no, yo soy cristiano. No, es que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida de cómo nosotros nos comunicamos con el Padre. Y Dios a través de Jesús, en todo en Mateo 6, para que lo estudien en su casa, enseña cómo orar. Y en esa oración sale del corazón. Y aquí Jesús sale de la parte retórica, la parte teórica, para irse a la práctica. Ahí los discípulos que están ahí presenciando ven a Jesús orando desde lo más íntimo de su corazón. Y dice la escritura que con clamor y lágrimas, con ruegos, con una necesidad profunda, que es como Dios quiere que nosotros estemos delante de Él, que podamos decirle, Señor, tú conoces mi vida, lo que estoy pasando, tú conoces mi condición, Dios, por favor, ayúdame. Señor, tú sabes lo que está pasando con mis hijos, por favor, Dios. Que salga del corazón y que en ocasiones aún hasta produzca lágrimas. Era el extremo de las lágrimas de Jesús, que dice la palabra que su sudor eran como gotas de ¿qué? De sangre. O sea, sus vasos capilares se reventaron. Era un momento de tensión bastante fuerte. Pero ¿qué nos quiere mostrar Jesús con esto? Que tenemos que revisar cómo estamos orando. Que la oración que el Padre oye es una oración que sale de lo más íntimo, de lo más profundo. Es la necesidad, como aquella mujer Ana, que necesitaba que Dios le diera un hijo. Y esta mujer clama con el corazón: Dios, tú sabes la vergüenza que estoy pasando. Señor, no quiero seguir llevando esta afrenta. Señor, se están burlando de mí. Dios, ya no quiero ser una mujer estéril. Por favor, dame un hijo. Es una mujer respetuosa ante Dios. Una mujer que se humillaba ante Dios. Y esa oración
Dios la escuchó y dice la Biblia que Dios se acordó de Ana y concibió un hijo, y no cualquier tipo de hijo, un hijo que le servía a Dios. Entonces, aquí enseña Jesús cosas bonitas. En el libro de Lucas capítulo 22 verso 44 dice la palabra: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Y qué nos enseña Jesús? Recuerde que son principios. ¿Qué nos enseña Jesús? Diga conmigo, que a mayor sufrimiento, que a mayor dificultad, mayor intensidad de oración. Eso estaba pasando con Jesús. El momento más difícil, más oraba, clamaba con el corazón. ¿Qué tenemos que aprender, amados? Que cuando pasemos por situaciones duras, por situaciones difíciles, es cuando más tenemos que buscar de Dios. Es cuando más tenemos que centrarnos en Él. Es cuando más tenemos que aprender a depender de Él. Pero lo que en ocasiones sucede es que en gran parte de las personas, cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, entonces ¿qué es lo que hacen? Se alejan de Dios. ¿Y qué pasó? Que no lo volví a ver en la iglesia. No, es que tengo tantos problemas, es que mi hijo, es que el trabajo, es que la plata, una cantidad de cosas. Y en lugar de buscar más a Dios, lo que hacen es que alejarse de Dios. Y el enemigo busca eso como una estrategia. Pero Jesús aquí enseña, me gusta esto, porque dice que oraba más intensamente cuando él estaba en agonía. Pero más abajo sigue diciendo: al que podría librarlo de la muerte. ¿A quién le oraba? Escuchen esto. ¿A quién le oraba Jesús? ¿A quién le oraba? A Dios el Padre. ¿Qué nos está enseñando acá? Que toda oración, escúcheme, toda oración debe estar dirigida al Padre. Claro, nos enseñaron a orar a una cantidad de personajes que tal vez hicieron cosas buenas en esta tierra. Pero escúcheme, la Biblia lo que enseña es que la oración siempre tiene que ir, escuchen el orden, tiene que ir dirigida al Padre en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Toda oración al Padre en el nombre de Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo, porque no sabemos qué decir, porque no sabemos qué hablar. Espíritu Santo, ayúdame, dame las palabras, por favor. Señor, quiero entrar a tu presencia, entro en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Cristo Jesús. Él es nuestro intercesor. Y tenemos el acceso al Padre a través de Jesús. Tenemos un privilegio. Escúcheme, por eso no necesitamos nosotros intermediarios humanos, porque tenemos a Cristo Jesús. El mismo Dios que ustedes tienen es el mismo Dios que yo tengo. La misma Biblia que ustedes tienen, la misma que yo tengo. ¿Sí o no? Nosotros tenemos el acceso, la llave de acceso para entrar a la presencia de Dios. Y Jesús está diciendo aquí que oraba, intercedía al que podía librarlo de la muerte. ¿Qué está mostrando aquí Jesús? ¿A quién estaba orando? Al Padre. ¿Y por qué le oraba al Padre? Porque Jesús conocía divinamente la soberanía de Dios. Porque sabía que Dios tiene el control de todas las cosas y que solamente Él lo podía librar. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy por los siglos de los siglos. Podemos aplicar ese principio. El único que nos puede librar de los problemas, de la lucha, de las dificultades, ¿es quién? Dios. Porque Él es soberano, porque tiene el control de todas las cosas, porque para Él no hay nada imposible, porque Él todo lo puede, porque Él lo sabe antes de que las cosas ocurran, porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas, porque conoce el ayer, el hoy y el mañana. Dios tiene el control de todas las cosas y Él desea que nosotros aprendamos a depender solamente de Él, no de un hombre, solamente de Él. Y esto lo está enseñando. El único que nos puede librar de la muerte es Dios, y nos libró, escuchen la buena noticia, y nos libró efectivamente ya de la muerte a través de Jesús. Porque el que tiene a Jesús no tiene muerte, porque el que tiene a Jesús tiene vida eterna. ¿La eternidad para quién es? ¿Para quién? La eternidad es para todos. La eternidad es para todos. Lo que pasa es que el destino no es para todos. El mismo destino no es para todos. Los que tenemos a Jesús, nuestro destino es en el cielo. Los que no tienen a Jesús,
El destino, escuchen esto, el destino es condenación. Tanto los unos como los otros tenemos eternidad. Lo que cambia es el destino. Todos en eternidad, o con Dios o separados de Dios. ¿A dónde queremos estar? Queremos ser de la familia de Dios. ¿Quiénes van a estar en el cielo? ¿Para quién es el cielo? ¿Para quién está destinado el cielo? Para los hijos de Dios. ¿Cómo nos hacemos hijos? Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a Jesús, los que lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y a través de Jesús, nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, adoptados en el reino de los cielos. ¿No es una buena noticia? ¿Y cuándo tomamos esa decisión? Cuando estemos vivos. Ahora. Ya cuando estemos muertos, no hay nada que hacer. No hay rezos que valgan. No hay responsos que valgan. Es ahora que la persona toma la decisión a dónde quiere irse en su destino final. Con Cristo o sin Cristo. Pero para eso necesitamos ser temerosos de Dios, que es lo que está enseñando aquí Jesús. Ahora, Jesús fue librado de la cruz. Oró al Padre y el Padre lo libró de la cruz. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque Jesús oraría, pero Jesús oró para que no fuera la cruz. No. Se hiciera la voluntad del Padre, correcto. Y Dios hizo al final la voluntad, que era mucho más allá, porque la muerte no es el final. Diga conmigo, la muerte no es el final. Si de pronto alguien pensó que se moría y se acababa todo, no, la muerte no es el final. Es más, la muerte es el inicio. El inicio. La vida es una preparación para la eternidad. Y conforme estemos preparados, vamos a disfrutar esa eternidad. Entonces Jesús está ahí. Y dice la Escritura que fue oído a causa de su temor reverente. Aquí está la clave de la oración eficaz. El temor reverente. Seamos reverentes, amados. Seamos respetuosos con Dios. Tengamos a Dios en gran estima, que sea lo más importante para nosotros. Que realmente Dios tenga el valor que debe tener en nuestras vidas. Seamos reverentes entendiendo que Dios está en todo lugar. Que Dios lo ve todo. Y que antes de que demos un paso, siempre tengamos presente que eso que yo voy a hacer, Dios lo va a ver. Que eso que está aún en mi mente para decir, antes de que salga mi palabra, antes de que yo diga algo, ya Dios sabe lo que hay en mi pensamiento. Dios sabe lo que hay en el corazón. Porque Dios escudriña lo más profundo. Y que todo lo que nosotros tengamos, alma, cuerpo y espíritu, estén en reverencia hacia Dios. Guardémonos para Dios. Aquí está el gran secreto. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice: y reposará sobre él, hablando proféticamente 750 años antes de que viniera Cristo, y reposará sobre él espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, dice en uno de sus apartes. Es la parte de la esencia que fue profetizado antes del nacimiento de Jesús, que iba a ser una persona reverente con el conocimiento y temor de Dios. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que revisar. Número uno, entonces, ¿cómo estamos orando? Revisemos la oración, aprendamos el modelo de Jesús en cómo estamos orando. Dos, ¿qué otro principio podemos aprender de Jesús? Juan capítulo 5, versículo 19. Acompáñenme por favor ahí. Juan 5, 19. Dice: respondiendo entonces Jesús y les dijo. Miren la total dependencia, que es el segundo principio. Primer principio, podríamos decir, su temor en la oración. Una oración reverente. Segundo principio, si quisiéramos colocarle ahí como un orden, total dependencia. Dice la Escritura, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, atención, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Quién está hablando ahí, por favor? Jesús está hablando. Y escuche lo que dice: porque todo lo que el Padre hace, también ¿qué? Lo hace ¿quién? El Hijo igualmente. Y ese Hijo está con mayúscula, que quiere decir Jesús.
otro principio para aprender. Recuerde que son principios que Dios nos da. Y es que Jesús no se movía sin la dirección del Padre. ¿Qué hacía Jesús? Buen principio para aprenderlo, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos hecho, si somos honestos delante de Dios, cuántas cosas hemos hecho sin consultar a Dios? Hacemos lo que se nos antoja, perdone la palabra, lo que queremos, lo que se nos da, bueno, y no consultamos a Dios. Luego nos metemos en esos rollos ahí que no sabemos ni cómo salir, y ahí sí, Diosito, por favor, ayúdeme, Señor, sácame de esto. Y Dios dice, pero es que usted nunca me consultó. Yo no le dije que se metiera con esa persona. Es más, yo le puse señales para que no se metiera con esa persona y sigue en su obstinación y ahora pues las consecuencias. Yo no le dije que se metiera en ese negocio. Usted nunca me pidió dirección para ese negocio. Es más, yo puse trabas para que no entrara en ese negocio y tú de una manera obstinada seguiste ahí. Ahora estás en problema, ahora estás endeudado, ahora no sabes qué hacer y ahora vienes a buscarme a mí. Pero un ejemplo de Jesús hermoso aquí es que siempre buscaba la dirección del Padre. O sea, la vida de Jesús es el testimonio más hermoso de una vida continua de temor reverente. Continua, escúcheme. Jesús todo el tiempo de su peregrinar en esta tierra, todo el tiempo caminó en reverencia, en temor de Dios, en hacer la voluntad de Dios, en caminar como Dios le decía, en hacer lo que Dios le decía, en hablar como Dios le decía. Es el modelo, el prototipo de la persona que dependía 100% de Dios. Y no era fluctuante, no era en momentos de que pasaba una necesidad, ahora sí voy a buscar a Dios, como quizás somos nosotros, o no. Cuando estoy mal, cuando tengo un problema, cuando en el matrimonio las cosas están mal, ahora sí voy a buscar de Dios. Y después de que se arreglaron, se reconciliaron y lo demás, se olvidaron de Dios. Pero Jesús no era así. Jesús tenía un continuo depender de Dios. Nada hacía si no era la voluntad de Dios. Y eso nos muestra una unidad con Dios. ¿Una qué? Pero también que nos muestra una sumisión perfecta. Sumiso, Jesús siendo el mismo Dios, pero en condición de hombre, sumiso todo el tiempo a Dios. Sí, Señor, lo que tú digas está bien. Yo quisiera hacer eso, pero si tú me dices que no, no lo voy a hacer. Lo que tú digas, Señor. Sumisión completa, dependencia absoluta. Pero sigue diciendo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿No puede hacer qué? ¿Qué está diciendo? O sea, Jesús no dice, yo lo puedo hacer todo, yo soy capaz, yo no necesito de Dios. No. Diga conmigo, renuncia a su ego. Señor, o sea, no es mi intelecto, no es mi capacidad, no es mi experiencia, Señor, lo que tú me digas. Porque como ya tengo dinero, como ya tengo un título, yo ya no necesito de Dios. No, amados, no, es un error. Entre más podamos escalar, entre más podamos avanzar, que seamos personas temerosas de Dios y que cuando la gente diga, ¿usted por qué va por qué prospera tanto? ¿Usted por qué está tan boyante? ¿Usted por qué tiene tantos resultados? Tú puedas decir con autoridad, porque yo soy un hombre que dependo de Dios y esto yo no lo hice, es Dios que me da la dirección. Nos hacemos a un lado, nos hacemos al costado y siempre le damos la gloria a Dios. Renunciar a nuestro ego. Porque a veces somos así, es que yo soy, mire, Pepa para los negocios, es que yo sí sé hacer las cosas, es que yo como tengo experiencia, es que como yo sí he estudiado, es que como yo sí tengo plata, yo. Y aquí Jesús muestra, mire lo que dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Tenemos que aprender a depender ¿de quién? De Dios. Caminar siempre en la voluntad de Dios. Ahora, Jesús muestra su humildad de una forma impresionante. O sea, Jesús no vino aquí a hacer, perdonen la palabra, como el chacho y aquí es lo que yo diga y ustedes se sujetan a mí. No. En humildad, desde que entró a Jerusalén. ¿Cómo entró a Jerusalén? Un pollín, un asno. Y no llegó a que todos me sirvan, atiéndame porque yo soy el Hijo de Dios y es que me tienen que atender. No. Él vino antes ¿a qué? A servir. Y no tuvo ningún reparo de pedir una toalla, ponerse en cuclillas y lavarle los pies a sus discípulos, mostrando humildad. Humildad. No podemos hacer nada sin Dios, amados. Si nosotros sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida, si sacamos a Dios de la ecuación de nuestro negocio, si sacamos a Dios de la ecuación de nuestra familia, vamos a fracasar, vamos a estar derrotados.
Pero caso contrario, si lo metemos en todos nuestros asuntos de nuestra vida, Él es el que dirige y nos dará los mejores resultados. ¿Alguien lo puede creer? Lo está enseñando Jesús. Dice la Escritura, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Mire la humildad de Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó. Se despojó. Vivió en función de los demás. Estos días hablando con los empresarios de los días miércoles, decía, ahí está el secreto. Dios nos dio un secreto hermoso. Todo lo que le pidamos a Dios, todo lo que nosotros le presentemos a Dios, que siempre, siempre esté direccionado, que siempre esté enfocado para servirle a los demás, para ayudar a los demás, para colaborarle a los demás. No en nosotros, no nuestro ego, para acumular, para tener, para que digan, no soy, Señor, eso que tú me das es para ayudar a otros. Señor, te pido esto porque quiero ayudar, porque tengo este proyecto, porque tengo esto, porque tengo lo otro, porque quiero ayudar a los demás. Y lo más lindo es que cuando nosotros nos enfocamos en la mentalidad de ayudarle a los demás, en función de ayudar a los demás, Dios se encarga de nuestras necesidades. Y no tenemos que estar detrás de lo mío. No. Ahí fluye. Pero cuando nos convertimos en estanques, ahí no fluye. Seamos ríos. Lo que yo recibo, lo suelto. Lo recibo y suelto. Y cada vez recibo más y suelto. Recibo más. Y vamos a volvernos manantiales para otras personas. Y no estanques que solamente acumulamos para nosotros. Porque cuando el agua se estanca, ¿qué pasa? Se daña, huele mal, ¿verdad? No está ahí el asunto. Es poder fluir. Juan capítulo 8, versículo 28 y 29. Escuche palabras de Jesús. En unos apartes, en la parte B dice, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. Más adelante dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este es un secreto hermoso. Yo no hablo nada de mi propia cuenta. Lo que yo les digo es porque Dios me lo dice. Y el gran secreto de Jesús dice, me va así también, porque lo que yo hago siempre está en función de que le agrada al Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Pregúntate, ¿será que lo que nosotros estamos haciendo le agrada a Dios? ¿Está bajo la dirección de Dios? ¿Eso que tú hablas le agrada a Dios? ¿Eso que tú haces le agrada a Dios? Eso era como Jesús lo hacía. Y cada mañana, dice Isaías 54, que cada mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es decir, que Jesús tenía una conexión tan perfecta que también la podemos tener nosotros, que Jesús se levantaba temprano a hablar con el Padre. Escuchen, el secreto de Jesús es que no hacía nada de su propia cuenta, sino que llegaba con su cuaderno, con su libreta en blanco y le decía, Señor, cuéntame, dígame qué es lo que tengo que hacer, dígame y yo aquí tomo nota. Muy diferente como lo hacemos nosotros, porque nosotros llegamos con la libreta llena para pedirle cosas. Señor, necesito esto, Señor, dame esto, Señor, quiero esto, Señor, ayúdame con esto, ayuda. Y hablamos nosotros y cuando Dios nos va a hablar, ya, dejamos de orar y nos vamos. Y Dios quedó con la palabra en la boca. ¿Qué tal si cambiamos? Ahí está un secreto. ¿Qué tal si nosotros somos como Jesús, que hablamos lo que el Padre nos dice? ¿Qué tal si Dios le dice, mira, direcciona tu negocio así, lleva a tu familia así, haz esto, haz lo otro, quita esto, pon esto? ¿Será que las cosas nos irán mejor? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que ahí en oración Dios dice, mira, ¿sabes qué? Esa forma de hablar tuya no me gusta. ¿Sabes qué? Mire, hay algo en tu corazón que no me gusta. Ese resentimiento que tú tienes en tu corazón por esta persona no me gusta. Tienes que perdonarla. Ve, busca a esa persona y perdónala. Porque Dios habla de esa manera. Porque Dios a través de su palabra dice, mira, ¿sabes qué? Quita toda rencilla, todo rencor. Porque si tú no perdonas a aquel que te ha hecho daño, tampoco esperes que yo te perdone. Mientras esté en tus manos, debes estar en paz con todos. Eso dice la palabra. Y Dios nos habla a través de su palabra. Por eso leemos su palabra.
¿Y yo qué hago con decir que la Biblia dice que tengo que perdonar y yo sé que tengo que perdonar, pero no perdono? Me estoy convirtiendo en un ¿qué? En un estanque. Pero si Dios me dice, mira, tienes que perdonar, y tú revisas, a ver, sí, tengo un resentimiento, voy a llamarlo, voy a mandarle un mensaje, voy a ir hasta su casa y le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, ya no quiero seguir más con usted. Yo quiero que por favor me perdone, aunque yo sé que realmente fue la que me ofendió, pero yo quiero pedirle perdón porque estoy cargado con usted, porque estoy molesto con usted, pero no quiero seguir en desobediencia con Dios. ¿Sabe qué? Por favor, perdóneme. Listo, toma esa decisión. ¿Qué estás haciendo? Está haciendo un río, está haciendo un canal de bendición. Y donde tú te mueves, Dios se mueve. Si tú no te mueves, tenlo por seguro que te vas a quedar estancado. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice que Él, que es el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿De dónde viene esto? De palabras que Jesús dijo en el texto que estamos leyendo como base, que dice que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, que Jesús, escúcheme, imitaba lo que provenía de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Imitar lo que Dios hacía. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Por qué Jesús es considerado el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús es el mismo Dios? Cuando los discípulos se acercaron y le dijeron, Jesús, a ver, muéstranos al Padre para que creamos. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Si ustedes me han visto a mí, ¿han visto a quién? Al Padre. Porque Jesús era la imagen del Padre. Ahora, pero no se queda solamente en Jesús. Un día increpan al apóstol Pablo y le dicen, Pablo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Cuénteme cómo debo actuar. ¿Y qué respuesta le dio Pablo? Le dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Qué bueno que nosotros lo podamos hacer también. Qué bueno que no quedemos solamente con un adjetivo de soy cristiano, sino que la gente vea en nosotros. Es lo que Jesús enseña aquí. Que Jesús era la imagen de Dios. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tratar de acercarnos, de ceñirnos lo más que podamos a parecernos a Dios, a parecernos a Jesús. Claro que nunca llegaremos a la estatura del varón perfecto. Claro que mientras estemos en esta tierra somos imperfectos. Porque somos carne y la carne nos hace fallar, nos hace pecar, porque somos débiles. Pero por lo menos que avancemos a una ley que tocamos también estos días, la ley del 1%, para no irnos tan lejos. 1%, voy a proponerme mejorar el 1%. Esa acumulación del 1% hoy, el 1% mañana, el 1% pasado mañana, cuando me dé cuenta, he venido avanzando. Que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Que cada vez nuestra vida grite más que nuestras palabras. Que no tengamos necesidad de decir absolutamente ni una sola palabra, porque con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, la gente diga, oiga, ellos son diferentes. Bueno, Jesús es el reflejo. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen de el Dios invisible. Amados, la Biblia no es un libro obsoleto. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios, ¿qué? Nunca pasará. Los principios que aplicaron aquellos centenares, millares de hombres, también los podemos aplicar nosotros y veremos resultados. No nos pongamos a inventar cosas. Jesús no vino a ser creativo. Jesús vino simplemente a imitarlo del Padre. No busquemos la creatividad. Es que seamos, ¿cómo hacemos para que la iglesia crezca? Seamos creativos con los jóvenes, a ver qué les inventamos, a ver cómo hacemos para que los jóvenes se acerquen a Dios. ¿Saben que no necesitan nada de eso? Lo único que los jóvenes necesitan es la palabra de Dios. Que les sembremos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que puede cambiar y transformar. ¿En qué cuidará el joven su camino? En guardar tu palabra. Es que tengo miedo, este mundo está terrible, es que las drogas, todo eso es verdad. Pero si nuestros hijos están metidos con Dios, leyendo la palabra, conociendo de Dios, son temerosos de Dios, pues mis amados, no tenemos por qué estar asustados, porque Dios los guarda a través de su palabra. Preocupémonos si no estamos sembrando la palabra en nuestras casas. Por eso mientras estamos acá, ya los niños pequeñitos están recibiendo palabra, están aprendiendo palabra. Pero no podemos tenerlos toda la vida acá, van creciendo, si se dan cuenta, ya las sillas les quedan pequeñas a muchos, entonces ahora el trabajo lo tienen que hacer mientras tanto en la casa.
Y espero que lo estén haciendo en la casa. Vamos a mirar cosas de Jesús. Escúcheme. Número 1, entonces, temor en la oración. Número 2, total, ¿qué? Dependencia. Y número 3, este es uno de los que más me gusta. Lucas capítulo 2, versículo 49. Lucas 2, 49. Dice la escritura, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué escena está ocurriendo ahí? Este pasaje ocurre cuando Jesús, ¿cuántos años tenía Jesús ahí? ¿Cuántos años tenía? Jesús tenía 12 años. 12 años. Y sus padres lo habían dado por perdido. Llevaba 3 días que no encontraban al niño. Y el niño, ¿dónde está Jesús? ¿Qué se hizo Jesús? Y búsquelo por 3 días buscando. Y cuando encuentran a Jesús, entonces Jesús le responde esto. Le dice a José y a María. Y aquí yo creo que es una de las revelaciones más grandes que uno encuentra aquí en la escritura, de las palabras más poderosas, más profundas que ha dicho un niño aquí en la Biblia. Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, Jesús dice, ¿ustedes por qué están asustados? ¿Ustedes por qué están como tan amedrentados? ¿No saben que yo estoy en los negocios de mi padre? ¿Por qué me buscáis? ¿Estaba perdido Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Estaba perdido? No, estaba más ubicado que cualquiera. Estaba centrado. Estaba en el lugar que correspondía. Estaba en el lugar adecuado donde debiera estar. Lo dan por perdido. Yo no estoy perdido. Yo estoy más centrado que cualquiera de ustedes. Porque yo estoy donde debo estar. ¿Dónde están los chicos hoy en día? ¿Dónde están tus hijos hoy en día? Lo que más los papás deberían apoyar a sus hijos es busquen de Dios. ¿Por qué están aquí sin sus hijos, por ejemplo? ¿No deberían estar con sus hijos? ¿No deberían forzarlos con amor a que vengan y escuchen la palabra de Dios? Y yo supongo que no vienen, pero en su casa ustedes trabajan en esa parte espiritual con sus hijos. Pero una de las cosas que tendríamos que hacer con nuestros hijos es acercarlos a Dios. Fórzalos a venir. ¿No sabe que de los tales es el reino de los cielos? Los niños, los jovencitos, lo que más necesitan hoy en día, más que le entregues un celular, es que conozcan de Dios. Los niños, la juventud se está perdiendo en un mundo, un océano de información que los está llevando para que no moleste, tome el celular. Y los estamos induciendo a cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Juegos que están minados. Luego se preguntan, pero ¿por qué mi hijo es tan rebelde? Uy, pero pastor, ¿qué será que mi hijo es tan desobediente? Ore por él, pastor, colabóreme. Y es que lo que tenemos que hacer es sembrarle la palabra de Dios. Jesús, 12 años, estaba en el templo. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Estaba aprendiendo de los doctores de la ley. Estaba enseñándoles a ellos. Estaba siendo formado. Ya Jesús sabía. Ya Jesús conocía para qué había sido creado. Jesús tenía muy claro su propósito divino en esta tierra. Siendo niño en lo humano. En lo humano. Muchas personas aún adultas no saben cuál es su propósito de vida. ¿Usted para qué está aquí en esta tierra? ¿Está cumpliendo el propósito de vida? ¿No sabes que fuiste creado por Dios? ¿Quién fue el que te creó? Dios. Dice la Biblia que de antes de la creación Dios ya nos tenía predestinados, creados por Dios y para Dios, con el respeto. Escúcheme, con el respeto. Usted no fue creado simplemente para hacer dinero en esta tierra. Por encima de cualquier cosa, tú tienes que tener un propósito en esta vida, y es canaliza tus recursos, canaliza tu conocimiento, canaliza tu negocio para hacer la obra de Dios, para llevar la palabra de Dios, para que el reino de los cielos se extienda,
Para eso Dios te dio conocimiento, para eso Dios te dio sabiduría, para eso Dios te dio ese negocio, para eso Dios te ha dado recursos, para que lleves el reino de los cielos. Utiliza eso como un ministerio, mi local, mi negocio, mi empleo. Eso va a ser mi ministerio. A través del ministerio o a través de mi trabajo voy a demostrar que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Sé el más puntual, sé el más perseverante, sé el más responsable, sé el más honesto, sé el más cumplido, sé el que llega primero, sé el que más responda por las cosas. Sé la persona que da lo mejor, el más diligente en su trabajo. No el más dormido, el más perezoso, el que llega tarde, el que no hace lo que tiene que hacer. Haz las cosas con excelencia. Y ahí tú estás desarrollando, porque alguien se acerca a ti, porque un compañero, una compañera, porque el jefe dice: oye, ¿usted por qué es tan excelente? Porque yo soy un hombre temeroso de Dios, porque soy una mujer temerosa de Dios. ¿Sabe que yo no era así? Solo que cuando conocí a Dios, Dios transformó mi vida. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: cambia tu manera de pensar y cambiaré mi manera de vivir. Y yo conocí al Señor y cambié mi manera de pensar. Ahora por eso yo soy así. Y ahí la gente dice: yo quiero aprender, yo quiero ser como usted. Lléveme por favor a ese lugar, enséñeme por favor. Y ahí estás desarrollando ¿qué? Tu ministerio. Yo tampoco te estoy pidiendo que vengas y que te reúnas acá y te la pases metido en la iglesia, porque aquí no es. El ministerio está afuera, los perdidos están afuera. Ahí cuando llega ese impío a tu negocio, esa persona que no conoce de Dios, ahí aprovecha porque escucha una adoración que está en tu negocio. No es escuchando música del mundo y lo demás. Es ahí, oiga, qué música tan bonita. Sí, no, ahí aprovecha. Dale un tratado, dale una palabra, que se vayan con algo. Da algo de más. Para eso Dios te creó, para eso Dios te dio talentos, para que eso los use para el reino de los cielos. No todos van a ser pastores, no todos van a ser salmistas, pero todos dentro de lo que Dios nos dio, utilicémoslo para hacer bendición a otros. Seamos canales de bendición, puentes de bendición. Dios a todos nos dio un ministerio que se llama el ministerio de la. Fíjense, no lo conocen. Y todos lo tienen. A todos Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Es usted el que tiene que llevar a que tu familia se reconcilie con Dios. Tienes ese ministerio, no lo desarrollas. Entonces nos la pasamos pidiéndole cosas a Dios. Dios, dame. No, ego, nosotros. En lugar de trabajar para la causa de los demás. Preocúpate de las necesidades de otros, que Dios se ocupará de tus necesidades. Punto. ¿Dios lo puede hacer o no? ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? A ver, ¿se te olvidó, mamá? ¿Se te olvidó, papá, que yo fui creado por Dios y para Él? Estoy donde tengo que estar. ¿Se te olvidó que yo no estoy aquí para simplemente consumir oxígeno ni gastar ropa? Yo aquí estoy para servirle a Dios. ¿Por qué me buscáis? Tú sabes dónde me encuentras. ¿Será que cuando la gente nos busque nos encuentra haciendo la obra de Dios? Sirviéndole a Dios, sirviendo en nuestra casa. Dijo el salmista, capítulo 27, verso 4, dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y guarda este pasaje, Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Estás en los negocios del Padre o estás en los negocios del mundo? ¿En qué negocios estás? ¿Estás más enfocado en qué? ¿Establecer el reino de los cielos en esta tierra? ¿O en establecer tu propio reino, que un día te vas de esta tierra y no te llevas nada? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante, que es su alma? ¿Habrá algo más importante que tu alma? No. Redireccionémonos. Enfoquémonos un poco. Dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La palabra negocios quiere decir asuntos, intereses, obra, casa. En la casa de mi Padre, en la obra de Dios, en los asuntos de Dios, en los intereses de Dios. Jesús no dijo: es que me gusta estar acá. No, hay una palabra que es clave: me es necesario. ¿Me es qué? Necesario. Necesito. Preciso de eso. No puedo vivir sin eso. Pero hoy en día, ¿qué? Ay, me toca ir a la iglesia. Es que me tocó ir. Y Jesús dice: me es necesario, porque Jesús sabía que no podía desprenderse del Padre. Así como nosotros necesitamos del oxígeno. ¿Cuánto necesitan del oxígeno? Claro. ¿Qué pasa si estamos sin oxígeno?
nos morimos. Y quiero decirles que Dios es más importante que el oxígeno. Busquémoslo de Él, lo necesario. Una vez un joven aprendiz de joyería, muy acucioso él, llegaba temprano a limpiar las vitrinas, a cuadrar la joya, las piedras y lo demás. Un día un amigo le dice: oiga, pero usted la pasa metido en esa joyería. Venga, no vaya a trabajar mañana y vamos a jugar, vamos al parque. Dijo: no, me es necesario estar ahí, porque para mí lo más importante es eso, me es necesario. Pero nosotros dejamos sacar de las cosas de Dios de una forma tan fácil, tan fácil. Nosotros deberíamos decir: para mí lo más importante de todos los horarios de la semana, lo más importante es el tiempo donde Dios me habla, el tiempo cuando estoy con Dios. Me es necesario estar ahí. Yo necesito, porque es donde está mi fuerza. Debiera para nosotros, escúcheme, para nosotros el tiempo más importante del día es estar en la comunión con Dios. Primero estoy con Dios, me es necesario primero estar con Dios. Yo no hablo con nadie, yo no hago ninguna actividad, yo no prendo la estufa, yo no me entro a bañar, yo no hago nada. Primero estoy con Dios, me es necesario primero escuchar la dirección de Dios. Pero nosotros dejamos a Dios en último lugar, y puede pasar un día, 2 días, una semana, 2 semanas y nada. Para Jesús era necesario, estaba donde tenía que estar. ¿Y esto qué muestra? Una dependencia completa. Ahora, termina diciendo Filipenses capítulo 2, versículo 8. Punto número 4. Obediencia de Jesús hasta la muerte. Obediencia, el principio de la obediencia. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Diga conmigo, obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. El temor de Dios en Jesús lo condujo a la obediencia. Estando en la condición de hombre. Escúcheme, Jesús no se disfrazó de hombre. Jesús fue hombre. No es que parecía un hombre, no, era un hombre. No se disfrazó de hombre. Vino en condición humana, carne y hueso como nosotros. Que nosotros también seamos genuinos. Muchos, perdónenme, por favor, no se molesten. Muchos se disfrazan de cristianos. Y vienen hoy disfrazados de cristianos. Y aquí parecemos cristianos. Pero basta con salir y actuamos peor que la gente que no conoce de Dios. No vivamos vidas de apariencias, de fachadas. Seamos auténticos, genuinos, ecuánimes, cristalinos, diáfanos, de una sola pieza. ¿Qué más les digo? No seamos hipócritas. Nos disfrazamos para venir acá y mostramos la mejor fachada. Y nos olvidamos que Dios conoce nuestro corazón. Estando en la condición de hombre, Jesús, uno que fue tentado en todo, dice su palabra en Hebreos, pero ¿qué? Sin pecado. Sin pecado. Se mantuvo. No le puedo fallar a mi Padre. Tengo que agradarle con todo lo que yo hago. Amados, no juguemos con el pecado más. Erradiquemos el pecado de nuestra vida. Que nos conozcan como personas de verdad, hijos de Dios, cristianos de verdad. A veces nos queda grande ese adjetivo cristiano. Yo soy cristiano. Jesús, el mejor ejemplo, se humilló, se rebajó, no escatimó absolutamente nada, no reclamó derechos. Nos la pasamos reclamando derechos. Pero ¿por qué me van a castigar? ¿Por qué me latigan? No, se quedó callado. No hizo nada. Sin embargo, bajó la guardia y dijo: Señor, me someto a ti. ¿Por qué hacía Jesús todo esto? Dice que haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Pero nosotros no queremos dar nada, amados. O sea, no queremos que nos saquen de nuestra comodidad. Que si nos piden algo, que sea lo fácil. Pero no somos capaces de soltar, de morir. Ahora, no es morir en muerte, es morir a nuestro pecado, es morir a nuestro orgullo. Tantas cosas que tenemos que morir. Que yo le diga al Señor: Señor, yo voy a tomar esa decisión. Hay cosas que son difíciles en mi vida, pero voy a morir a eso, Señor. Voy a morir a mi carácter, voy a morir a mi mal genio, Señor.
todavía somos de mecha corta, que nos dicen algo, estallamos y damos mal testimonio a nuestra familia y lo demás. Tenemos que cambiar eso. Eso es morir. Eso es lo que Jesús dice, que debemos tomar la cruz y seguirle. Pero no queremos tomar la cruz. Queremos lo más fácil. No queremos hacer ningún sacrificio. No queremos dar más de nosotros. Queremos las cosas fáciles de esta vida, pero no pagamos el precio, amados. Jesús viene a ser ese ejemplo. Y dice Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Voluntariamente. Es una decisión tuya. Tú decides. No te dejes mover por los demás. Es que los amigos se van a burlar de mí. Es que ahora me voy a quedar sin novia o sin novio. Es que ahora tal cosa. No importa lo que digan los demás. Es una decisión propia. Yo quiero agradarle a partir de hoy a Dios. Pase lo que pase, se me venga el mundo encima, no me interesa. Si me quedo sin amigos, pues que se vayan. ¿Qué tipo de amigos son ellos que me alejan de Dios? Los verdaderos amigos son los que te acercan a Dios. Si tienes dentro de tu entorno personas que te alejan, eso no vaya, eso vamos a tal lado, eso haga tal cosa, eso no sé qué, no te sirve. El mejor amigo es el que te acerca a Dios. Mira, estoy mal, vamos a buscar de Dios. Venga, vamos a orar. Venga, voy a darle esto. Venga, crezcamos espiritualmente. Esos son los buenos amigos. Jesús lo hacía de una forma voluntaria. Jesús siempre decía que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hay que tomar decisiones, amados. Hay que tomar decisiones. Es como si tú tienes tu alacena llena y le pides la provisión y está llena. ¿Y de qué te sirve tener la alacena llena si no preparas de comer, no cocinas? Así somos nosotros, que nos dé Dios, que nos dé. Llenamos allá, pero nos terminamos volviendo consumidores nomás. Consumidores de una palabra. Venimos solamente a extraer una palabra. Me llevo esa palabra. Pero dar para la obra de Dios, no, es que eso es mío. Servir, dar testimonio, no. Yo simplemente cumplo con ir un domingo y a mí no me comprometan con nada. Yo simplemente, gracias que voy. No. Tenemos que dar más, amados. Tenemos que sacrificar, tenemos que salir de la comodidad. Jesús dio hasta su última gota de sangre. Dice, y muerte en la cruz. La muerte más dolorosa, más vergonzosa. Pero todo lo hizo por obediencia. Ahora, me impacta esto porque dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cómo que Jesús, con semejante sufrimiento, con semejante dolor, y dice la escritura que se gozaba? ¿Acaso es que era masoquista o qué? ¿Cómo que se goza? Ahora, ¿por qué se gozaba Jesús? Para que aprendamos con principio. ¿Por qué se gozaba Jesús? ¿De qué se gozaba Jesús? Que a pesar de ese dolor tan intenso, que a pesar de esos maltratos, ese martirio tan fuerte, en su corazón decía, no me importa, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. No me importa, denme duro si quiere, pero me gozo, porque le estoy obedeciendo a Dios. Qué lindo eso. No me importa lo que me digan los demás. A mí lo que me importa es agradarle a Dios. No me importa que me critiquen, dígame más si quieren, búrlense de mí, no me importa, pero me gozo porque estoy obedeciendo a Dios. Ay, pero usted sí es cobarde. ¿Y cómo se le ocurre a usted si es que le pasa? ¿Cómo lo va a perdonar después de que le hizo eso? Ay, no me importa lo que me digan, simplemente me gozo porque estoy obedeciéndole a Dios. Dios me dijo que perdonara y estoy perdonando, me gozo en eso. Por eso se gozaba Jesús. Porque estaba caminando en la obediencia a Dios. Y eso nos tiene que llenar a nosotros también de inspiración. Gocémonos cuando caminemos bajo la obediencia a Dios. Triste aquel que puede simpatizar con todos, pero sabe que está mal delante de Dios. ¿Por qué se gozaba Jesús? Porque decía, todo este martirio, todo esto que estoy pasando, es momentáneo, es pasajero. Pero todo esto que estoy llevando es para la salvación al mundo. Por eso se gozaba, por eso cargaba con todas nuestras penas, pecados y lo demás, porque decía, no importa, no importa, voy a pasar este infierno allá en esa cruz, pero yo sé que después de esto viene la salvación para la humanidad. Por eso se gozaba Jesús. Por eso para Jesús era lo más hermoso. Y estoy viviendo eso, sí, es temporal, es momentáneo. Y me quitan la vida, pero yo vuelvo y la tomo. ¿De qué me afano?
hace acordar de un violinista que estaba haciendo una de sus mejores interpretaciones en el parque. Pero unas interpretaciones hermosas. Y la gente le aplaudía y le aplaudía a este violinista. Y él no se reía ni nada. Mantenía serio. Y de pronto en otra interpretación él comienza a tocar una melodía hermosa y sale de en medio de la multitud un viejito y le aplaude ahí silenciosamente. Y este joven se ríe. Cuando termina su presentación se le acerca una persona y le dice: yo tengo una pregunta. ¿Por qué cuando usted tocaba tan hermoso y todos le aplaudían, usted no se reía? ¿Y por qué cuando este viejito le aplaudió, usted se reía? Dice: porque es que el que me aplaudió, ese viejito, fue el que me enseñó a tocar el violín. Y si él me aplaudió, es porque estaba aprobando mi interpretación. Le gustó la interpretación. Y eso me llenó de gozo. ¿Qué nos enseña, amados? Que a veces nosotros estamos en esta vida esperando el aplauso de todos y dejamos que Dios a un lado. No me importa lo que Dios diga, con tal de quedarle bien a todos, con tal de simpatizar con todos. ¿Qué tal si nos enfocamos a recibir el aplauso de Dios, aunque los demás nos ignoren? ¿Qué tal si nos enfocamos en tener una vida agradable para Dios? No importa lo que los demás digan, no importa que los demás no nos aplaudan, no importa que nos dejen solos, no nos importa. Simplemente yo quiero agradarle a Dios, Señor. Y si sé que tú te agradas con lo que estoy haciendo, con lo que estoy viviendo, con lo que estoy diciendo, con eso me basta. Eso nos llena de gozo. Eso debe ser el objetivo para nuestra vida. Y decía a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Tenemos que morir a muchas cosas. Ahora entiendo la palabra del apóstol Pablo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo. Vivir es Cristo. ¿Qué tal que nos enfoquemos a vivir para Cristo? Y si morimos, pues va a ser ganancia porque tenemos asegurado el cielo. Y nos vamos a encontrar con Él eternamente. En ese lugar donde no hay lágrimas, llanto ni dolor. Pero podemos partir en paz. Yo te pregunto, ¿qué tal si hoy partiéramos simpatizando con mucha gente, pero sin simpatizar con Dios? ¿A dónde cree que vamos a pasar la eternidad? ¿Qué tal si hoy revisamos nuestra vida? Hoy que aprovechamos que compartimos la cena y revisamos cómo estamos delante de Dios. Jesús, un excelente testimonio. Un ejemplo desde todas las esferas, desde todos los puntos de vista. Aprendamos de Jesús. Aprended de mí. Sigad mis pisadas. Sigan. Caminen por donde yo voy caminando. Y ese lugar seguro. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es su fin de muerte. Pero hay caminos angostos, poco espaciosos, pero que nos conducen a la vida eterna. Apuntemos a eso, ¿no cree? Puestos en pie, vamos a orar al Señor. El rey Salomón dijo: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Hoy es el día para entregar nuestra vida al Señor. Cierra tus ojitos y oremos juntos a Dios. Digámosle: Señor Jesucristo, gracias por ser ese modelo para nosotros. Tenemos tantas cosas que aprender todavía, Señor. Todavía estamos muy distanciados. Hemos recorrido muchos años en la vida cristiana y hemos sido simplemente consumidores, acumuladores de semillas. Pero este es el tiempo de sembrar. Es el tiempo de poner tu palabra por obra, Señor. Es el tiempo de tener cambio ya en nuestra vida. Es el tiempo de tomar decisiones ya serias. Este no es un tema para jugar. Es un tema para estar listos y preparados porque no sabemos cuándo partamos de esta tierra. Recién hemos visto accidentes aquí en la ciudad, que en fracción de segundos personas perdieron su vida y seguramente no tuvieron tiempo para arrepentirse. Seguramente que algunos de ellos tal vez no habían puesto su confianza en Jesús.
Nosotros no tenemos la vida comprada, Dios, y necesitamos estar bien. Y tú vienes hoy a mostrarnos, a enseñarnos, a aleccionarnos a través de la vida de Jesús, cómo tener una vida temerosa de Dios. Por eso es que el Padre oía a Jesús. Señor, necesitamos acortar nuestra distancia. Necesitamos estar más cerca del Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a este propósito. Ahí levanta tus manitos y dile: Señor, yo quiero tener cambios en mi vida. Yo ya no quiero ser el mismo, Dios. Yo necesito que tú hagas una circuncisión en mi corazón. Que quites de mí todas aquellas cosas que no son agradables ante tus ojos, Dios. Yo necesito tomar decisiones serias. Señor, yo tengo una familia que necesita conocer de ti. Pero tal vez en lugar de ser un canal de bendición para ellos, me he convertido en una piedra de tropiezo. Señor, haznos personas que sirvamos en tu reino, Dios. Que seamos vasos de honra para ti, Señor amado. Que tú nos puedas llenar, Dios, y que seamos ríos de bendición para otros. Quita nuestra mentalidad de estanques, Dios, de solo venir y escuchar y se queda la palabra ahí porque no hacemos cambios, porque seguimos con ese carácter, porque seguimos con esa terquedad, porque seguimos con esa desobediencia, Dios. Y tú quieres que nosotros seamos a la imagen de Cristo. Tú quieres que nosotros imitemos a Cristo, Señor. Pablo lo dijo, y Pablo tuvo el coraje de decir: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Es decir, que sí se puede, que sí podemos tener cambios, que sí podemos dejar nuestro temperamento fuerte, hosco, agresivo, que sí podemos volvernos hombres nobles, humildes, sencillos. Porque tú transformaste la vida de un hombre llamado Moisés, un hombre rudo, un hombre severo, y luego lo convertiste en el hombre más manso que ha pisado esta tierra, Dios. Porque tú cambiaste el carácter de ese Pedro, impulsivo, autosuficiente, y lo volviste un gran siervo tuyo, Dios. Tú puedes cambiarnos, Señor. Y tú nos das un secreto grande y tremendo donde se nos abrirán las puertas. Y es que seamos personas temerosas de ti, Señor. Que te respetemos. Que te miremos con reverencia, Dios. No con una paranoia, no con un miedo, un terror hacia ti, no. No que vivamos asustados en esta tierra, no. Que al contrario podamos ser la luz que tú anhelas que seamos la sal, las personas que marcamos la diferencia, que ponemos el sazón, que conservamos. Dios, haz que este remanente fiel que ha escuchado esta palabra sea transformada, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nuestros corazones y que podamos ser de testimonio para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Dios.